sería como la fuente original de todo tipo de derecho internacional. A partir de los problemas que han surgido entre los estados, obviamente tiene que haber una conciliación, y la única conciliación que ha habido es a través de los tratados internacionales. Definitivamente no hay otra forma de estar en paz que un común acuerdo o comunicación entre los países. Bueno, por eso les puse incluso la portada de los cascos azules, que aunque no lo crean, si se fijan, tienen armas de fuego en las manos, pero no las van a utilizar sí y solo sí en ciertas ocasiones, sobre todo para repeler cualquier tipo de agresión, pero es un ejército internacional en donde se juntan para acabar con algún tipo de violencia. Por eso les digo, es que es muy, muy, muy extraño. Generalmente cuando se empieza una guerra es para llegar a la paz. La contradicción va de la mano, pero se ha servido el ser humano para este tipo de situaciones. Aquí en este caso, los cascos azules es para proteger en cuanto a las guerras, a las personas que son, que son desplazadas por violencia dentro de esa nación, o bien cuando hay un conflicto entre dos países. Actualmente no hay esa situación como tal, o no, ya no se ha visto, pero anteriormente estamos hablando de los años 90, años 80, en donde seguía habiendo conflictos por rebeldía o por liberación de algunos países. Tal es el caso de la antigua Unión Soviética, en particular Yugoslavia, en donde existía este tipo de conflictos. Pero, repito, antes de todo esto, vamos a concluir lo que es la discriminación racial. Como ya les había comentado, debido al racismo, a la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, son agresiones contra la libertad, el desarrollo y la dignidad del ser humano. Cualquier persona que les ponga un traspié o les ponga algún obstáculo para que se puedan desarrollar en su vida, eso se va a llamar un tipo de racismo, pero ese racismo, repito, no es tanto de competencia. Si nosotros entramos a una convocatoria por X circunstancia, esa convocatoria lo que va a llevar, si bien es competencia, no hay una discriminación negativa, no te vamos a violentar tus derechos, simple y sencillamente se busca la persona más apta para una situación o un puesto en particular. No es lo mismo que en un rango, en una meta donde todos estamos en el mismo nivel, o en teoría estamos en el mismo nivel, a una de las personas se les dé mayor beneficio por el simple hecho de su raza o por su religión. En algunos lugares, sobre todo de materia religiosa, por el simple hecho de pertenecer a una comunidad en particular, se les da más beneficios que cualquier otra persona que no se encuentra en esa comunidad religiosa. Y eso implica es un racismo, un tipo de discriminación en donde no se debería de existir, pero lamentablemente la hay. También esta debe buscar, llámese la comunidad internacional, de fomentar en los ciudadanos del mundo el respeto, la tolerancia y la multiculturalidad o el multiculturalismo, valores fundamentales que logrará conducir al mundo por el camino de la igualdad y el respeto por la diversidad existente dentro de la familia humana. Fíjense qué interesante lo que nos dice este convenio, en donde ya nos habla como una familia. O sea, ustedes en su familia, me imagino de que en la particular, pues puede existir, en donde hay algunos que tienen mayor desarrollo en cuanto a algunas capacidades. Yo en particular soy pésimo para las matemáticas y, sin embargo, tengo algunas aptitudes para otras cosas. Y me adapto o me adapté en su momento a mi familia, con mis hermanos y mis papás, pero si se fijan, cada uno tiene ciertas capacidades que se tienen que desarrollar. Ahora hay que extrapolarlo al mundo, o sea, si lo ponemos en el mundo, en esta familia humana,
hay algunas personas que se encuentran atrás de algunas capacidades. Lo que tenemos que hacer es, como familia, apoyarnos y poder evitar o llevar prácticamente a la equidad o a la igualdad entre estas personas o estas sociedades que no están en este equilibrio. O sea, tienen que echarle la mano para poder buscar esta situación. Pero sobre todo hay que fomentar el respeto y la tolerancia. Ustedes, bueno, yo también, así como mi familia, uno de los valores era respetar a mis hermanos. Si así lo hacía en la familia, pues también pasa en la sociedad. En ocasiones, y no sé si se han fijado, yo lo puedo poner como ejemplo porque me gusta mucho el fútbol, pero no sé si se han fijado a los que conozcan de fútbol, o que les guste el fútbol, cómo es que en algunas ocasiones en la cancha o bien en las tribunas hay insultos hacia los jugadores o bien algunas expresiones que pueden ser incluso violatorias o discriminatorias a un grupo vulnerable. No sé si se fijan o han escuchado que México está a punto de darles otra sanción, ya lleva como 14, por una palabra que se grita cada vez que uno de los jugadores, llámese el portero, despeja. Dice una palabra que per se es discriminatoria. Esa palabra con P implica una identidad respecto a una persona con alguna, lo estamos tomando, vamos, como una ofensa. Y esa ofensa implica un menoscabo hacia este grupo vulnerable. No solamente eso, también yo me acuerdo a Balotelli, bueno, otro jugador, que cuando jugaba le aventaban plátanos porque él tenía una fisionomía de afrodescendiente y lo llamaban, así entre comillas, le llamaban chango, o le llamaban, a veces le decían orangután. Bueno, el caso es de que bueno, no orangután como tal, como gorila, porque y era una expresión ofensiva en contra de este jugador. Este tipo de situaciones la comunidad ya no lo tolera, al grado de que no sé si se han fijado que en aquellos lugares en donde se hace este tipo de discriminación, primero va una multa y posteriormente se hacen unas sanciones reconocidas o ejemplares para poder evitar esta situación. Aquí en México, con esta palabra, lo que se ha hecho es primero suspender partidos hasta que se deje, bueno, se hace la explicación, posteriormente se puede suspender y puede llegar un momento que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de que nos descalifiquen para el Mundial de Fútbol en el próximo año, en el año 2022 en Qatar. Esta situación es precisamente para evitar esta situación, estos actos de discriminación. Y no, vamos, estoy hablando de algo muy, muy tranquilo, bueno, entre comillas, pero hay situaciones como lo que les decía con la tribu Tutsi, en donde hubo gente muerta y por el simple hecho de pertenecer a otra tribu, perdieron la vida. Y estas situaciones también deben de evitarse y es lo que ha tratado la comunidad internacional. Para ello, la Conferencia Mundial en contra del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia ofrecen, bueno, en este caso desde el 2001, una oportunidad única de examinar las inestables contribuciones de los pueblos indígenas al desarrollo político, porque, ¿qué creen? En todo el mundo también tenemos grupos vulnerables referentes a los originarios. Desde nosotros como mexicanos, nuestro origen ha sido discriminatorio. Nos han tomado como esclavos, en su momento España, porque no nos creían aptos de haber tenido propiedad. ¿Se acuerdan que les había comentado de que cuando llegan los españoles, nos hacen una conquista física y espiritual? La física, pues otra vez el sometimiento de cadenas, de agrupación y sobre todo de esclavitud, es decir, hacer trabajo sin alguna remuneración. Y por otra parte, una conquista moral, intelectual, en donde
se trata de erradicar el concepto de religión que tenían aquellos tiempos los mexicas y, y meterles, ya sea de forma obligatoria o de manera violenta o traumatismos psicológicos, imponerles una cultura que no le pertenecía, como era la española. Llámese ideologías y llámese ideologías morales, éticas, que para ellos era algo normal. Por ejemplo, la vestimenta era una situación distinta vamos, era una situación diferente en el taparrabos del indígena contra la vestimenta del español. O bien en materia religiosa. Ahí no fue tan violenta, no hubo una violencia psicológica como tal, pero sí hubo una imposición de una religión de que fuera politeísta, como era la que tenían los mexicas, a una religión monoteísta. Esta situación pues duró mucho tiempo. Y repito, no solamente aquí en México, en todos los continentes. El americano al sur estaban la parte amazónica, los incas, vamos, no me recuerdo todos los poblaciones indígenas, pero pasando al Medio Oriente, el dominio, por ejemplo, de Inglaterra en ciertas colonias, todo el continente africano fue dividido por todos los españoles, bueno, toda la región europea, y del otro lado los asiáticos, había unas zonas que eran, sobre todo de Oceanía, en donde fueron dominados en un principio por algunas tribus o algunas dinastías, y posteriormente los europeos, cuando llegaron a esos lugares, lograron hacer el dominio pleno de esos territorios. Actualmente todavía existen estas poblaciones y se les tiene que defender. ¿Por qué? Porque son nuestros orígenes, o bien son nuestro tesoro, por decirlo de una manera, histórico hacia la humanidad. Por eso todos los aspectos de costumbres en México han sido actualmente ensalzados precisamente porque se requiere otra vez ese desarrollo de cultura, reconocer al otro como persona igual, pero con diferentes aspectos. El hecho de que una persona solamente pueda hablar un lenguaje indígena o un lenguaje originario, no es menos que uno que habla el español, ni mucho menos. Obviamente a ellos se les ha atacado demasiado y por eso se hace este apoyo. Se trata de hacer este desarrollo y sobre todo se trata de implementar ciertos aspectos en donde sean visibles. Actualmente, por ejemplo, en el INE y aquí en Aguascalientes no tanto porque no tenemos grupos indígenas como tal, el porcentaje es mínimo, pero a nivel nacional hubo una cuota de grupos vulnerables y entre ellos se encontraba los grupos indígenas, los afromexicanos, los afromexicanos y aquellos grupos, por ejemplo, de LGTB o cualquier otro grupo que es minoritario, en México, pero con relevancia en cuanto a nuestra sociedad. Esta situación, repito, se vio reflejado y ya tenemos, por ejemplo, representantes de los grupos indígenas, de LGTB y sobre todo afromexicanos. Y también aquellas personas que, que se encuentran en el extranjero y que pueden representar a México, como es el diputado migrante, que es el que, vamos, por la cantidad de mexicanos que se encuentran en el exterior, en las legiones, por decirlo de una manera, tiene su representación aquí en México a través de este representante. Y también es un grupo minoritario que exige, o en su momento exigió, su representación en la política mexicana y ya se dio. Este tipo de situaciones se dieron gracias precisamente a este convenio contra la discriminación. Y falta muchísimo, pero vamos poco a poco. Tampoco no es una situación de que se haga por arte de magia. Sobre todo en estas sociedades democráticas contemporáneas, pues tenemos un sistema muy ordenado. Por eso ya se ha logrado estas situaciones y por eso es que se ha venido llevando a cabo ciertos desarrollos en cuanto a la persona.
Ustedes, por ejemplo, como estudiantes, tienen la posibilidad, en todo caso, de estar aquí conmigo platicando al respecto y, sobre todo, tienen la posibilidad de allegarse de conocimientos para que en su momento obtengan una licenciatura. Esta situación, no sé, en 20 años hubiera sido imposible. De hecho, por la tecnología, por distintos medios, hubiera sido prácticamente nula esta situación de sobrellevar esto de la pandemia. A través de estos medios logramos sobrellevar lo que es la educación. También al respecto de las personas que integran estas sociedades, las sociedades democráticas como la que vivimos, en tanto autónomas, tienen distintas formas de ver. Y esto es lo que quería enseñarles respecto a la discriminación. Ustedes, como personas, tienen un plan de vida, si bien organizada o desorganizada como la mía, en donde nacemos y cuando estamos educándonos, pues tenemos como ya una planeación desde preparatoria o secundaria quizás. Algunos de ustedes ya tuvo como que el enfoque de ser abogado cuando salieran de la preparatoria. Entonces, ustedes ya habían conseguido esa meta respecto a que iban a ser abogados. En lo particular, así yo me veía hace 30 años, más o menos. Yo ya me veía como abogado. Entonces, para eso, pues me definí ciertas concepciones particulares, es decir, buscar buenas universidades, buscar primaria, secundaria, bueno, la primaria, secundaria, tener buenos estudios para lograr alcanzar esta situación que para mí es la licenciatura, pero también para trabajar. A lo mejor mi concepto de licenciado era también otra meta para lograr a mi fin último, que era el de ser ya sea servidor público o a lo mejor un litigante. Todas estas situaciones nos definen como personas, es decir, son concepciones éticas del bien. Nos van a enfocar a algo que nos va a identificar positivamente ante la sociedad, que son nuestras preferencias, nuestros valores que nos dan tanto la familia como la propia sociedad, nuestras creencias, contenidos éticos y culturales que cada persona en lo individual considera valioso para llevar a cabo sus planes de vida. Repito, nosotros vamos eligiendo nuestros valores. Si nosotros elegimos en lugar de valores algunos antivalores, pues nos va a llevar a un camino, no digo erróneo, pero con ciertas dificultades o bien peligrosas. Recuerden que hay personas que lamentablemente ocupan otros caminos, otras ideales o otras éticas en donde los llevan a una subsecuencia de violencia quizás, o bien, vamos, hay algunas situaciones donde eligen mal, pues. Pero en particular y en la parte general de la población en nuestra sociedad, pues nos vamos identificando con ciertos valores positivos para llevarnos a una situación que es nuestro plan de vida. Asimismo, son parte de lo que nos da sentido a la vida de cada ser humano, haciendo de ella vidas de cada uno, que uno considera que vale la pena vivir. Nosotros, al momento de llegar a esos, no estoy hablando de filosofía, la verdad, sino que lo que trato de enseñarles es de que nosotros hacemos una construcción en nuestra vida para lograr unas metas. El problema cuando hacemos esto es de que existen otras personas que su plan de vida implica obstaculizar la vida de otros, o bien no valorar la vida que tenemos valorar la vida de otras personas como inferiores. Y esa situación es la que nosotros debemos de erradicar. Ese es un pacto mundial, no lo digo yo, lo dicen las convenciones que han sido ratificadas por México. Es decir, nosotros cuando hacemos ese plan de vida, es decir, queremos ser abogados, pues vamos a tratar lo más posible de llegar a ese fin, o bien si a lo mejor podemos cambiarlo, pero que sea nuestra decisión. El problema cuando existen ese tipo de discriminaciones es de que nosotros no podemos decidir. Ese problema es el que se tiene que erradicar.
A lo mejor ustedes tienen la posibilidad o tienen la fortuna de hacerlo, pero quizás otros de sus compañeros o bien otras personas en general que tenían esa necesidad o ese deseo de ser abogados, pero por sus papás o las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, no tenían el valor por estas personas para poder ser educadas y lograr su objetivo como licenciatura o doctores o ingenieros. El punto es de que no se les permitió. Eso es lo que se quiere erradicar. El hecho de que se le impida por el simple hecho de ser mujer o por tener una preferencia sexual, o lo que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos. No es hasta mediados del siglo pasado en donde se le permite a la primera mujer entrar a una universidad, bueno, la primera mujer morena, bueno, negra o afrodescendiente, no se le podía, no se le permitía entrar a una universidad. O sea, qué tan malas personas o qué tan malas, pues sí, seres humanos éramos de que no le permitíamos por el color, no podíamos permitir que una mujer y que fuera afrodescendiente estuviera obteniendo conocimiento. Ahora imagínenselo a nivel, vamos, global, e imagínenselo durante toda la historia. A nosotros, repito, tenemos ese privilegio, ustedes de estarme escuchando y yo de estarles explicando de esta situación. Pero hay personas en este momento en donde no tienen esa oportunidad por el simple hecho de, no, de ser mujer. Pasa mucho en el Medio Oriente. O bien que ustedes decidan con quién se van a casar. Esa situación, algunas personas no tienen ese privilegio. Les obstaculizan. Ya no tienen, si ustedes estaban en la meta, todos éramos iguales. Cuando estas personas se interponen en sus decisiones de vida, en su proyecto de vida, lo que están haciendo es bajarlos de la meta, quitarles 2 pasos, 3 pasos. Hay gente que hasta 50 pasos. O sea, para poder llegar otra vez al mismo nivel que otras personas, la sociedad se los impide. Y eso está mal y eso es lo que se tiene que erradicar a través de estos convenios. Y ya saben ustedes qué es lo que pasaría o qué es lo que tienen que hacer para poder quejarse cuando existe una violación por parte, en muchas ocasiones, por parte de la autoridad, porque en efecto, la autoridad es un sujeto que hasta cierto punto ha permitido, no digo el actual, sino en general. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos había leyes que hacían esa separación entre personas blancas y afrodescendientes. Y era la propia autoridad lo que lo presentaba. Entonces, no solamente entre personas físicas, sino que también autoridades. Ustedes pueden ir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o ante la Corte Internacional a través de la Comisión de la ONU, en donde pueden presentar una queja cuando exista algún tipo de discriminación. Repito, son pequeños granitos de arena que al final van a llenar el costal. Por otra, bueno, en este caso, las consecuencias particulares del bien pueden ser opuestas entre sí y entran en conflicto. Cuando pasa esta situación de que una persona quiere obtener alguna meta que ustedes ya se propusieron y estas personas te hacen te trastabillan de manera ilegal o violentando tus derechos, es cuando se empieza ¿cómo se llama? A violentar tu dignidad y por lo tanto empieza a haber un conflicto en esa sociedad. Cuando es entre una persona y otra, bueno, existen ordenamientos jurídicos que van a apoyarlos para solucionar ese conflicto. Pero cuando se trata de una sociedad en donde no te va a permitir esa sociedad casarte, tener un trabajo, vivir, por ejemplo, solo, repito, hay sociedades en donde no permiten a menores de edad o bien a mujeres entrar a una escuela, a un estadio deportivo, les es prohibido eso por el simple hecho de ser mujeres. Eso te obstaculiza. Existe un conflicto de libertades que se tiene que resolver. Y para eso están ¿cómo se llama? Los estados. En este contexto, la discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, lo que les acabo de decir, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Si por alguna razón alguien, una autoridad o una empresa, o bueno, en general, una persona
te impide, por el simple hecho de tener alguna preferencia sexual, algún bueno, por religión, por orientación, bueno, orientación me refiero, bueno, por género o por otra situación que implique una discriminación, entonces estamos hablando de una violencia en su dignidad y tiene que ser atacada. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con las consecuencias de que éstas se distribuyen de forma desigual o injusta. Lo que pasaba de que en el apartheid, en donde habían asientos para personas blancas y hasta el final, si es que quedaban algunas sillas, se les dejaba a las personas afrodescendientes. Y eso no le daba esa calidad de vida, no le daba la misma calidad de vida de una persona a otra por el simple hecho de tener diferente tipo de piel. Así, cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de las personas pertenecientes a un grupo en específico, se habla de grupos vulnerables, lo que les he comentado, que al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentra en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad. ¿Cuántas veces? Es más, en la última ocasión fue en el 2018. Antes del 2018, si se ponen a analizarlo, van a ver que había muy pocas diputadas mujeres. Es decir, no había la posibilidad de que la mujer tuviera esa representación en la Cámara de Diputados. Lo ven en la Secretaría de Gobierno, en las secretarías de autoridades federales, como la de México, como la de Francia, e incluso presidentes internacionales. ¿Cuántas mujeres presidentas existen en el mundo? Si los puedo contar con la mano, con una sola mano, se me hacen muchísimas. Y son 165 aproximadamente países reconocidos por la ONU. En 165 países, solamente existen 5, más o menos también, mujeres presidentas de cada país, es porque tenemos un problema. Y ese problema no se ha solucionado. Y eso es discriminación. Entonces, se ha tratado, repito, sobre todo desde el 2001 para acá, ha habido así como una constante, como cuchillito de palo, por parte de la ONU y por los grupos, los organismos internacionales para implementar ciertos aspectos y para quitar este tipo de obstáculos. Ya tenemos grupos vulnerables en nuestros diputados, ya hubo una cuota para poner candidatas mujeres para gobernador de igual manera o a la par con los hombres, es decir, en este proceso fueron 15 candidaturas a gobernador, hubo, los partidos políticos tenían que interponer o presentar por lo menos 7 candidaturas mujeres. El próximo año, cuando tocan solamente 6 gubernaturas, los partidos políticos van a estar obligados a poner por lo menos 3 mujeres y 3 hombres en cada una de las candidaturas. Si se fijan, ya hay una igualdad, ya hay una distribución un poco más razonable, equitativa sobre todo, entre los géneros. Ya no nos faltará en posteriores ocasiones de que se permitan a otros grupos vulnerables. Ya empezamos con mujeres, después vamos a ir con los afrodescendientes, poblaciones indígenas, que de hecho ya se utilizan algunos usos y costumbres en materia electoral y también en materia civil. Y posteriormente a lo mejor los grupos vulnerables como LGTB o discapacidad. Todos ellos ya tienen alguna representación en algún cargo de elección popular, pero todavía nos falta un poquito. Y por eso hay que enfocarlos, van a hacerlos visibles para a partir de hacerlos visibles, afrontarle o darles esos derechos que les ha faltado. Entonces, la convención señala que los estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas de sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, origen nacional, étnico, particularmente en el goce de los derechos que a continuación les voy a señalar. Pero esto es la obligación que tiene el Estado. Hagan una retrospectiva y verifiquen si se ha cumplido o no. El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia. Ya les he comentado anteriormente de situaciones en donde a la mujer, por no haber trabajado
o por solamente haber sido ama de casa, pues no tenían los conocimientos y no tenían el dinero para obtener un defensor. Ya ha habido cambios en el respecto y hay defensores de oficio a favor de estas personas que son vulnerables. Y también, bueno, ya les he comentado de que sigue habiendo ciertas situaciones respecto a la población indígena en donde no se les da traductores o no se les presenta para su defensa un traductor que pueda hasta cierto punto defender, o vamos, que tenga la posibilidad de defenderse esta persona por el simple hecho de tener un lenguaje distinto al español. También en cuanto al derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución. Híjole, pues vean cada periódico de todos los días a ver si es cierto que está funcionando. Lamentablemente nos falta mucho. Sí se ha dado, o sea, sí hay cosas que sí se han generado, pero en algunas que creo yo que son más prioritarias o que son muy prioritarias, lamentablemente nos están dando, como la seguridad personal. Digo, también como retrospectiva, ustedes se sienten seguros en su casa, en su sociedad, o en este caso en su colonia, pueden tener las ventanas abiertas o las puertas abiertas sin que les provoquen o pueda llegar a tener algún tipo de alguna ruptura de su esfera jurídica, o sea, que tenga la posibilidad de dejar así abiertas las puertas para que, sin el temor de que alguien les vaya a robar, pues yo creo que, bueno, en lo particular lo dudo mucho. Y salvo que alguien me demuestre lo contrario, estamos en una situación en donde ya nos hemos acostumbrado a la violencia, que eso es lo que no debió haber pasado, y sin embargo ya lo vemos día a día a través de nuestras redes sociales y sobre todo, lamentablemente, a un lado o incluso ya nos ha tocado. También los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones. Ya les comenté, ya tenemos igualdad en mujeres y hombres para estar en el Congreso o bien formar parte de una autoridad de elección popular. Nos falta otro muy importante que todavía nos falta mucho, que es no en los cargos de elección popular, porque ese ya está establecido en la Constitución, pero también existe otro que es el de igualdad transversal. Si ustedes van también, por ejemplo, a la Secretaría de Finanzas y van a pagar ya sea la tenencia o cualquier contribución, pues se van a dar cuenta de que existen más servidores públicos hombres que mujeres. Y eso es precisamente otro tipo de discriminación. Existen ya lo que es la elección y ahí ya no hay forma de moverle porque ya hay una posibilidad de, equitativamente hablando, que haya 50 y 50. Pero cuando se trata de servidores públicos, mujeres y hombres, lamentablemente hay más mujeres, pero por consecuencia, por cuestiones de género. Para hacer ese cambio, hay que hacer otras políticas, hay que manejar otros mecanismos de incorporación a los servicios públicos para que aumente las mujeres. De lo contrario, van a seguir siendo la minoría respecto a este tipo de trabajos. Repito, en materia de servicio público. En materia privada, ahí no ha habido algún tipo de norma en donde haga igualitario mujeres y hombres, lamentablemente. Lo único que sí ha habido es modificaciones en cuanto a los grupos vulnerables, pero eso es a través de incentivos que da el gobierno para que las empresas apoyen a estos grupos vulnerables. También es el caso de los discapacitados. En este caso, si por alguna razón existen vacantes y esos vacantes son puestos o son cubiertos por gente con alguna discapacidad, hay un beneficio tributario al respecto. Entonces, también ha habido avances, pero no tantos como uno quisiera, sobre todo en materia de servicio público y sobre todo también en cuestiones de iniciativa privada. Aquí la situación es de que, como tal, al ser una iniciativa privada, pues ellos hacen sus reglas.
y no hay forma real o legal que obligue, por ejemplo, que los directores generales sean mujeres, o bien el aspecto siempre va a ser por competitividad, pero si no se le permite a la mujer establecerse en algún puesto de alto rango por cuestiones de precisamente de por ser mujer, pues seguiremos con esa situación. Tenemos que hacer algo, yo creo que la autoridad debe de hacer algo más allá, como está pasando en los derechos de transparencia, en donde obliga ya a las empresas privadas a no transferir ciertos datos vulnerables o datos personales de las personas. Puede haber un incentivo en donde pueda obligarlos, pero lamentablemente no se ha dado y no sé si se vaya a dar en corto plazo. En otros derechos civiles en particular, el derecho a circular libremente. Ya les comentaba de que hay personas que por el simple hecho de ir caminando y tener un aspecto distinto a lo que crea el policía, que es algo normal, obligan a parar a gente por utilizar no sé, algún vehículo que lo consideren como de lujo, o bien por el puro aspecto, tener una mochila, ya por eso paran a gente y las esculcan sin ninguna orden, sin ninguna situación que medie algún tipo de norma. Y eso está mal, definitivamente. O sea, es algo que por el simple hecho de tener un tipo de piel, los van a someter. Digo, no sé si se acuerdan hace un año con el caso de Floyd, en donde a una persona fue ahogada, asfixiada por la rodilla de un policía, y la imagen es impresionante como la otra persona se está muriendo, se está asfixiando, y la otra persona, con el simple hecho de haber levantado tantito la rodilla, lo hubiera salvado la vida, y sin embargo, por cuestiones de raza, ya fue declarado culpable, por eso lo puedo señalar, por cuestiones de raza, esa persona perdió la vida. Y fue por una situación de libre tránsito. También el de elegir su residencia en territorio de un estado. O sea, ustedes pueden elegir, obviamente pues necesitamos dinero, ¿verdad? O algún recurso para poder obtenerlo, pero a nadie se le puede impedir residir en un lugar por el simple hecho de tener algún rasgo étnico, un origen étnico, color en su piel o raza. También está el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar al suyo, bueno, en esta situación, el propio, que es el de México. Hay personas que salen del país precisamente por cuestiones de temor, por cuestiones de amenazas, y que tienen la oportunidad de irse. Yo conozco personas que han salido de México porque los han amenazado con secuestro, o los han amenazado con la pérdida de la vida. O sea, le van a decir, si no te mueves o no te vas de aquí, mueres. Híjole, es una decisión bastante complicada, pero lamentablemente sucede en México, sucede en varias partes del mundo, al grado de que si regresan, bueno, literalmente se los echan, bueno, decirlo de una manera bastante vulgar, pero los asesinan. También el derecho a la nacionalidad. Algunas personas, por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de que nazcas en Estados Unidos no quiere decir que vas a tener la nacionalidad estadounidense. Aquí en México sí, por el simple hecho de nacer en cualquier territorio mexicano, llámese en nuestro terruño, en nuestras dimensiones superficiales de nuestro país, o bien en una aeronave o una embarcación que tenga bandera mexicana, con eso es más que suficiente para ser nacional. Es una de las cosas que se puede reconocer de México, y ya lo he dicho muchas veces, somos pioneros, y sobre todo en ese caso en particular somos muy abundantes en cuanto al derecho humano sobre la nacionalidad. En cuanto al derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge, aquí en México hay lugares, y de hecho fue fuerte crítica, sobre todo en el estado de Oaxaca, en donde las mujeres son vendidas por desde dinero, desde animales, o hasta por cajas o cartones de cerveza. Es un hecho, o sea, es verdad. Y esa situación a todas luces es discriminatorio,
racialmente o por ser mujeres nada más. No digo en sí como una violencia, porque bueno, tiene todos los rasgos de violencia, pero en particular es una costumbre que lamentablemente pues se sigue usando. Hay un uso de esa situación, por eso hay costumbre, que más bien es un vicio histórico o legal, porque sigue siendo, aunque es una fuente ilegítima. No puede existir la posibilidad de, al menos ni siquiera de razonar de que una persona no puede elegir con quién se va a casar. Aquí en México, en los años 50, a lo mejor todavía no teníamos esa situación. Ahorita es denigrante y sobre todo es mal visto. Obviamente en los años 50 pues, no teníamos esta capacidad de raciocinio y si se estuviera empleando actualmente, pues yo en lo particular estaría en completo desacuerdo. Pero existe todavía en algunas partes de los estados del sur, en particular en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en donde hay un convenio entre las familias para poderse casar. Eso está prohibido y esta misma situación pasa en la India o en la parte oriente, Medio Oriente, perdón, en donde las familias acuerdan por ciertas situaciones, por dinero, por estatus social, se les prohíbe casarse con quien quiera la persona y es elegido por la propia familia, en este caso el padre o la madre, o los dos, respecto a la decisión de los hijos. Y eso, repito, está mal. El derecho a ser propietario. Ustedes tienen derecho de tener, salvo el terreno que, bueno, en principio constitucional habla de que es originario del Estado, pero ustedes pueden comprar cualquier terreno y nadie se les puede obligar a no comprarlo. Estoy hablando nada más de terreno, pero puede ser cualquier tipo de bien. O en este caso, cuando pasa la discriminación, es de que por el simple hecho de ser, bueno, ya no pasa aquí en México ni en prácticamente todo el continente americano, pero al ser objeto, al ser servidumbre, las personas afrodescendientes, lo que pasaba en su momento era de que no podían tener propiedad. Todo, como ellos eran propiedad de su amo, ¿cómo se llama? Del terrateniente, entonces incluso todos sus bienes le pertenecían al terrateniente o bien al amo. Actualmente todavía se sigue teniendo esta situación o se tiene aquí plasmado porque en los años 50 aproximadamente todavía existían estos usos y costumbres, más que costumbres, bueno, y esos usos bastante malos, pero existían. Actualmente ya está prácticamente erradicado, pero hay situaciones, por ejemplo, en algunas autoridades que no permiten la propiedad de las personas. Llámese algunas sociedades con políticas socialistas o comunistas. También en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, existen ciertas discriminaciones. El caso del trabajo. Hay mujeres que hacen más trabajo que el hombre y al hombre le pagan más que las mujeres. Hay una desigualdad en cuanto al pago o al salario. También la elección del trabajo o las condiciones equitativas. En algunas ocasiones se les pide a las mujeres que presenten incluso pruebas de embarazo para poderlas contratar. Y eso definitivamente es denigrante para ellas. Condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. En ocasiones ha pasado mucho y sobre todo yo lo he vivido en las minas, en Coahuila, en donde las condiciones de trabajo son paupérrimas, les pagan muy bien lo que sea cada quien a los mineros, pero pues lo que les pagan y no implica seguro social, no implica seguridad. O sea, ustedes ven su equipo de trabajo y repito, es paupérrimo. O sea, y sobre todo el hecho de que estén trabajando constantemente y estar respirando aquellos gases tóxicos allá abajo haciendo mina, bueno, excavando, les provoca daños irreversibles en sus pulmones y en su cuerpo.
al grado de que su esperanza de vida disminuye exageradamente. Y no existen esas condiciones precisamente porque son actos discriminatorios. No me imaginaría el patrón trabajando con esas condiciones. Lo más probable es que él sí tendría todas las herramientas y todo el equipamiento necesario para estar haciendo su trabajo. Lamentablemente tenemos esa situación aquí en México, no solamente en minería, existen otras situaciones en donde no se les da el equipo necesario a las personas. También el derecho a fundar sindicatos o sindicarse. Actualmente esta situación ha venido a menos precisamente por cuestiones de corrupción, tanto en los sindicatos como en la necesidad de ciertos patrones de no tener sindicatos, porque eso implica una coerción para ellos de estar dando cuotas, de estar dando ciertas obligaciones que no les conviene económicamente. Y eso también es discriminatorio. También el derecho a la salud pública, a la asistencia médica, a la seguridad social y los servicios sociales. Hay algunas situaciones, por ejemplo, en estado de emergencia, que por el simple hecho de ver a la persona, hay algunos hospitales que deciden negarles el servicio médico por el simple hecho de que saben o creen que no va a pagar por su aspecto físico. Y eso es discriminatorio. Definitivamente eso es algo que trasciende a la persona por el simple hecho de su aspecto. Simplemente decir el hospital, no te voy a atender por esa cuestión. También el derecho a vivienda, el derecho a la salud pública y asistencia, la seguridad social y servicios sociales. Bueno, ¿qué les puedo decir? Actualmente, ya les también había comentado de que para poder entrar a un servicio o un hospital privado, sobre todo por la pandemia, por el COVID, te pedían un voucher de $1,000,000. Digo, eso implicaría invariablemente de que quien tenga dinero va a poder salvarse. Y eso es lo que pasaba hace un año e incluso actualmente ha bajado muchísimo lo de la pandemia, pero sigue habiendo casos y sigue habiendo este tipo de situaciones. Derecho a la educación y a formación profesional. Les decía, las mujeres en alguna época de México y en algunos lugares actualmente en el mundo, por el simple hecho de ser mujer, no se les permite educación, menos a las personas con mujeres afrodescendientes o con algún tipo de religión, un tipo de religión, por el simple hecho de formar parte de esa sociedad con esa religión, no pueden educarse. Y eso también es discriminación. Repito, ¿cuánto tardó para que un afrodescendiente entre a una universidad en Estados Unidos? Aquí en México nosotros lo hacemos, pero para nuestra población indígena, pero sigue siendo exactamente lo mismo. No existen universidades con el lenguaje de una población indígena y por lo tanto les es imposible llegar, salvo que aprendan el español. Si no tienen el lenguaje español, pues no van a llegar más allá de una licenciatura. Generalmente están en una educación básica en algunas ocasiones y el hecho de que no se desarrollen en plenitud de su vida, eso hace una discriminación de su parte. Y también el derecho a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, lo que decía con Rose en Estados Unidos, los hoteles, algunos hoteles, por el simple hecho de tener una vestimenta que no corresponda a cuestiones económicamente, ¿cómo le puedo llamar? Por, por tu aspecto físico o por vestimenta, hay algunos hoteles que se reservan su derecho a entrada y eso también es discriminatorio. También los restaurantes, hay algunas personas de que por su vestimenta o bien por cuestiones de color o etnia, no permiten entrada a estas personas. Llámense cafés, espectáculos, parques, en fin, todos aquellos lugares públicos que en teoría por igualdad pueden tener acceso, hay algunas personas que se les impide por el simple hecho de algunas de estas características. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien que quiera aportar algo?
No, maestro, ninguna duda. Ok, muchas gracias. Bueno, respecto al tema, en México el derecho a la no discriminación lo vamos a tener en nuestra Constitución, en principio de cuentas, en el artículo primero, párrafo quinto bueno, de nuestra Carta Magna, y actualmente existen 29 leyes para la igualdad y la no discriminación, pero lamentablemente hoy en día en México las personas indígenas o quienes tienen rasgos indígenas son víctimas de racismo. Les acabo de decir, a México, digo, lo que pasa en Estados Unidos con las personas afrodescendientes pasa con nosotros, pero con nuestras poblaciones indígenas. No tenemos esa cultura. Repito, aquí en Aguascalientes no tenemos esta población y cada vez que vemos a alguien con por ejemplo, los coras que se encuentran en el centro de Aguascalientes, me he topado con personas que las señalan como si fueran, no sé, o sea, como se sorprenden que existan trabajando o caminando con esas vestimentas en Aguascalientes. Y eso es discriminatorio. Las personas que tienen esas características tienen el orgullo de ser población indígena mexicana y como tal nos están representando. O sea, a mí en lo particular, ¿qué más quisiera tener esa posibilidad en cuanto a tener esas habilidades, por ejemplo, con la bisutería, o bien ¿cómo se llama? Sus trajes, o bien su vestimenta? Yo en lo particular a mí me gusta mucho cómo elaboran y yo cuando tengo la oportunidad les compro cosas porque me gusta y aparte estoy aportándoles a ellos una pequeña grano de arena respecto a su subsistencia económica. Pero me ha tocado gente que los ve y les sacan la vuelta o bien los ven con desprecio. Cuando son los originarios, vamos, es que esta situación psicológica del mexicano proviene de los españoles al tener ese tipo de apartarse de los originarios. Nosotros sí nos mezclamos, afortunadamente, yo lo veo así, con los indígenas y por eso todavía tenemos esta cultura. Hay otros países que arrasaron con las tribus originarias, las arrasaron porque no los veían dignos imagínense, no los veían dignos de tener esos terrenos, o los fueron relevando o relegando hasta territorios que eran áridos o que vamos, áridos, infértiles o que no podía haber ganadería en esos lugares. Y actualmente, fíjense, en esos países tratan de recuperar esos orígenes. ¿Por qué? Porque al momento de que empezaron a arrasar con esas poblaciones, perdieron identidad. Aquí en México tenemos esa fortuna de que tenemos identidad tanto de nuestra población indígena como incluso de la española y las mezclas que ha habido también con los afromexicanos. Y toda esa situación, toda esa mezcolanza hace de que tengamos una identidad de nuestro país que, bueno, a mí me fascina. El problema es que la mayoría no lo ve así como yo lo veo y por eso tenemos ese tipo de discriminación. Bueno, yo en lo particular, a mí me gustaría que lo pensaran muchísimo y que le reconocieran en su momento a una persona que vean del grupo indígena, porque ellos forman parte de nuestra sociedad. Repito, aquí en Aguascalientes es muy poca gente la que es de población indígena, pero si nos vamos a Oaxaca, a Guerrero, a Colima, a Nayarit, a Chihuahua, bueno, sí, a los Rarámuri, también acá abajo, en Chiapas, en Quintana Roo, van a ver muchísima gente que tiene sus propios idiomas y están reconocidos en nuestra Constitución al grado de que tenemos que respetarlos como tal, como iguales. Y nuestro gobierno debería de hacer lo mismo y sobre todo implementar normas que regulen esa igualdad. Pero todavía tenemos mucho por aprender y mucho más por realizar, porque de estas 29 leyes sobre igualdad, lamentablemente, por ejemplo, aquí en Aguascalientes yo no conozco algún intérprete
en náhuatl, o bien algún lenguaje popular. Bueno, me refiero a que tenga mayor, con mayor población aquí en Aguascalientes, que tenga un traductor. En Jalisco sí se han tratado de realizar algunos aspectos en cuanto a los traductores, pero falta, y sobre todo no hay, económicamente hablando, presupuesto para tenerlos en constante servicio. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el tema que les había comentado al principio de la clase, que es el derecho internacional humanitario y las operaciones de mantenimiento de la paz. Nos vamos a empezar lo que es el bosquejo de lo que es el derecho internacional humanitario, y en subsecuentes clases vamos a hablar sobre el mantenimiento de la paz. Como antecedente, el derecho humanitario se da a través de la, la constante preocupación de las personas o de las sociedades de que, si bien son las que atacaban en su momento a otras sociedades, cuando fueron atacados, vieron ese problema. O sea, cuando lo veían ellos con sus ojos hacia las demás personas, no había tanto problema. Pero cuando se los hacían, era cuando dijeron, ah, caray, aquí existe alguna situación que no es factible para esta sociedad, sobre todo si queremos sobrevivir. En el caso particular, aunque no lo crean, este nervio de tener un tipo de norma en materia de guerra se suscita en Estados Unidos, en particular con la guerra de secesión o bien la guerra civil, que se dio a mediados de 1865, de 61 a 65, más o menos. Y esta situación preocupó a la población de aquel país, sobre todo por el sufrimiento inhumano e innecesario. Cuando pasa esta situación allá en Estados Unidos, bueno, ya lo conocen, no sé si lo conozcan, hubo una situación en donde en algunos países, sobre todo en el norte, no querían que siguiera la esclavitud. Y por el otro lado, en la parte sur, en donde la mayor manufactura era precisamente de los esclavos, pues no querían que se eliminara esta situación. Como eran estados federales, o bueno, en este caso, que hicieron un pacto federal, querían renunciar o querían que se siguiera con esta situación de federales, pero que se permitiera el concepto de esclavitud. Lo que pasa, en todo caso, fue de que empieza a haber una pugna interna, una guerra civil, como bien se explica, en donde los del sur, los confederados, atacan a la parte norte de Norteamérica, para seguir con su situación de privilegio de tener estos esclavos. Bueno, en la pugna mueren mucha gente, muchísima gente. Y la gran mayoría de la gente que muere son civiles, entre una parte, y la otra fue por masacres, híjole, suena feo, pero es correcto, masacres innecesarias. Ellos empiezan a verificar, o bueno, después del recuento de daños, Abraham Lincoln lo que hace es hacer un recuento de daños respecto a esta guerra y evitar este tipo de masacres, porque fue muchísima gente la que murió, y lamentablemente para ellos, pues era gente propia, o sea, entre estadounidenses se mataron, así como nos pasó en la revolución, entre mexicanos nos matamos, y fue, creo que, un momento más violento de la historia mexicana interna, en donde murieron millones de personas, en donde, vamos, hubo un despropósito por una situación de poder. Imagínense allá en Estados Unidos, ¿no? Lo que vimos en los años 20 y, bueno, en 1910, en los años 10 y los años 20 del siglo pasado, ellos lo vivieron 50 años antes, 60 años antes, con la guerra de secesión. Entonces, Abraham Lincoln lo que hace es
evitar ese tipo de situaciones. Decir, ¿saben qué? Si por alguna razón existe algún tipo de conflicto interno, tiene que haber ciertas reglas. ¿Por qué? Porque el concepto de guerra para ellos tenía que haber una idea humana. No había esa situación en los años con Roma o con Grecia, era arrasar y arrasar porque no eran contemporáneos, no era gente de la misma sociedad, eran bárbaros, eran los de la barbarie. Y por eso tenían ese derecho de que si poseían esa tierra, tenían la posibilidad de dominarlos jurídicamente o físicamente hablando. Pero cuando pasa esta situación, la guerra de Estados Unidos, la guerra interna, lo que sucede es de que se trata de humanizar dentro de las batallas algunas situaciones y tiene como referencia, como antecedente, las guerras napoleónicas o donde estaba la conquista napoleónica, en donde si uno de los adversarios no podía continuar con la batalla, el hecho de que no pudiera continuar implicaba de que no se le tocaba. Se hacía la batalla, pero como era un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y de vida o muerte, pues si tenían la ocasión de asesinar a la otra persona por necesidad respecto de una defensa propia dentro de la guerra, entonces se tenía que sacrificar o en este caso matar a la otra persona. Era como una especie de legítima defensa. Pero llegó un momento como en la guerra civil en donde a las personas que caían en combate, pero seguían vivas, eran recogidas y se les hacía tortura o se les hacía un sufrimiento extra. Por eso digo que el concepto está muy, muy descabellado. Un sufrimiento extra a lo de la guerra. Si bien iba a morir, lo hacían sufrir antes de morir. Y esa situación era una cuestión inhumana. El hecho de que quemaran los cuerpos sin poderlos identificar era inhumano. ¿Por qué? Porque tenían familia y esa familia no tenía la posibilidad de identificar a estas personas. Tenían con esa zozobra de que no iban a poder identificar. Si actualmente con los desaparecidos aquí en México, el sufrimiento de las personas de saber si existe, si vive o no vive una persona es lamentable. Ahora imagínense en aquel momento en donde no existía ni siquiera ese derecho, ese privilegio en guerra de poder identificarlos. Entonces, Abraham Lincoln lo que hace es un código de guerra en donde hace humano lo más humano posible, valga la redundancia, de estos actos de guerra. Si bien existía la posibilidad de tener prisioneros, esos prisioneros no se les podía torturar o pueden utilizarse un intercambio con la oposición, pero con ciertas reglas, sobre todo de subsistencia, porque al final de cuentas estamos hablando de gente, de personas, de humanos que están habitando esta tierra y somos nosotros, o sea, vamos, es que, repito, es una situación sui generis que se implementó y actualmente tiene validez. Entonces, elabora este código de guerra, se conoce como los órdenes generales número 10, 100, perdón, de la dirección de los ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla. A partir de que, si por alguna razón vuelve a haber una guerra interna en Estados Unidos, o bien el propio ejército va en pie de guerra a otro país, tendría que cumplir en este caso con ciertos códigos como o ciertas normas respecto al enemigo. En este código se prescribieron reglas para el trato de los prisioneros de guerra, o sea, no se les iba a hacer sufrir de más. O sea, si tenían la oportunidad de sobrevivir, se le tenía que apoyar hospitalariamente hablando, bueno, en cuestiones de salud, de sobrevivir y en su oportunidad hacer el intercambio entre bandos opuestos. Y para la población civil en los territorios ocupados para aminorizar las prácticas inhumanas en la guerra, tanto terrestres como navales. En ocasiones,
cuando había una batalla, esa batalla se podía suscitar en una ciudad, y esa ciudad, pues había civiles, había mujeres, niños y personas que estaban trabajando y que no tenían la obligación de estar en la guerra. Entonces, al momento de hacerse las batallas en esas ciudades, había daños colaterales, entre ellos niños, mujeres y estas personas. Entonces, aquellos que eran productivamente y económicamente necesarios para la población que estaban, en la que se encontraba en la batalla, pues se les eliminaba. Y posteriormente, y esa situación agravaba aún más la situación de crisis de esos estados, o bien entre las guerras entre países. El hecho de que se intervinieran o atacaran a poblaciones civiles implicaba una desaceleración económica y por lo tanto se venía una crisis en ambos países. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, se trató de hacer más humanitario. Sobre todo, se alejaban de zonas civiles y solamente en ciertos casos se permitía el atacar en algunas zonas que posiblemente eran civiles. Pero existe un proceso, un protocolo para poder hacer ese tipo de ataques. Esto, si bien es cierto, se da en 1861, hay como una perfección hasta el siguiente siglo y al ver de que no lo estaban aplicando como tal ¿cómo se llama? En subsecuentes guerras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, se ratifica a través de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, en donde ya se hace más obligatorio esta situación, e incluso hay un repudio internacional cuando no se realizan este tipo de procedimientos. También se menciona que el código fue el modelo seguido por las convenciones de la Cruz Roja, que ustedes la conocen muy bien, la Cruz Roja de Gibraltar en 1864, por la Convención de Bruselas en 1872, que prohibió el uso de balas expansivas. Repito, lo que se evita es el sufrimiento excesivo en contra de los soldados. Si hay un enfrentamiento, el enfrentamiento implica el abatir a las personas, pero en todo caso, lo que se permite es de que si están heridos, esas personas heridas que ya no se encuentran en la batalla, al momento de estar caídos, es como, híjole, no sé si han visto o han jugado pinball, en donde a la persona que le disparan y queda manchada con la pintura, ya no tiene razón de ser de que le estén atacando. Entonces se va con las manos arriba y ya está como si ya no le puedan atacar. Más o menos era la idea en su momento, de que si ya era atacado, si era herido la persona, esa persona herida, pues ya no iba a seguir con el enfrentamiento y por lo tanto se podía resguardar en su campo o con los suyos, en lugar de ser muerto en el momento. De hecho, si por alguna razón existen heridos y son atacados sin fusil o no existe alguna confrontación entre ambas personas, eso es un crimen de guerra y por lo tanto se tiene que ser sancionado. Quién sabe cómo podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero así está establecido en estos códigos. Bueno, en estas convenciones de La Haya en 1899 y 1907 se dio respecto a los derechos y costumbres de la guerra por tierra y mar. Cuando existe un izamiento de paz, o sea, de una bandera de paz, automáticamente se tiene que cesar hostilidades y se empiezan lo que le llaman las capitulaciones, es decir, donde se establece ya la paz. Eso era una costumbre y se vuelve o se plasma en estas convenciones para que posteriormente, cuando hubiera alguna otra guerra, se realizaran conforme a estas normas, bueno, a estos usos y costumbres que se daban. También, y la más importante de todas, las convenciones de Ginebra de 1947 sobre los derechos humanitarios. Esta es nuestra convención que vamos a estar desglosando y analizando durante los próximos sesiones.
pero vamos a irlas viendo poco a poco, voy a explicarlas y posteriormente vamos a ver lo que es el derecho humanitario en cuanto a, no solamente en guerra, sino también cuando existen crisis por situaciones de naturaleza, como lo son los tornados, los huracanes, terremotos y algunas situaciones que pasan por cuestiones, pues, cuestiones naturales. También el proceso de codificación internacional se inicia con la adopción de la Convención para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos, perdón, en campaña que se dio en Ginebra. Esta situación da o hace como una retrospectiva al Código de Guerra de Abraham Lincoln, en donde decían que si existía algún herido, existe un protocolo para evitar su muerte, y estas personas son atraídas a otro grupo de heridos para ser curados y posteriormente hacer el intercambio entre ambos bandos, bueno, los bandos contrarios. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? Todo bien, profe. Muchas gracias, Martín. Entonces, si no tienen ningún comentario, vamos a dejar aquí nuestra clase del día de hoy. Déjenme nomás cierro grabación. Ok.